Muy bien, bienvenidos a otra lección. Esta es la última de la carta a un amigo de Nagarjuna, donde vamos a tocar a lo mejor los puntos claves más importantes del texto. Y en esta lección vamos a empezar con la lección 113, si os parece. Y lo podemos leer juntos si queréis. La visión correcta, medios de vida correctos y el esfuerzo correcto, recolección y absorción meditativa, habla y acciones correctas, pensamiento correcto. Estas son las 8 ramas de la senda de la mente. Creo que esta traducción, simplemente senda, es suficiente. Esta mente es adicional. Necesitas meditar en ellas para poder lograr la paz de Nirvana. Muy bien. Entonces, el camino espiritual se puede explicar de muchas diferentes maneras. ¿Qué es en realidad los elementos, las prácticas, los yogas, las disciplinas? Hay muchos mapas espirituales que son válidos. Y aquí tenemos una de las presentaciones más comunes y a lo mejor la primera que dio el Buda del camino en 8 pasos, el camino octuple. En el contexto de las 37 prácticas de la iluminación, cuando todo el camino espiritual, las 5 fases, ¿verdad?, se dividen, el camino octuple se refiere al camino o a la fase de la meditación. ¿Os acordáis? La última lección hablamos de lo que es la fase de la visión, donde vemos por primera vez la verdad última. De ahí nos introducimos en el primer bhumi, somos un bodhisattva. Y de ahí en adelante, el camino consiste en regresar una y otra vez a esa verdad última, para que purifique los residuos sutiles de las aflicciones, de los karmas y demás. ¿Tiene sentido? Entonces le llamamos a esa fase meditación. Pero aquí no es la meditación ordinaria, es la meditación sublime, noble de los aryas, de los seres iluminados. O sea, después de ver la verdad última, ya no es tan importante la conducta, porque esa persona nunca va a hacer algo incorrecto. No es tan importante shamatha, porque la mente ya está equilibrada y perfecta. Pero sí es muy importante regresar una y otra vez a esa verdad pura, para que lime algunos residuos que aún quedan, conceptos, por decirlo así. Entonces, en ese contexto se habla de las 8 nobles verdades, pero nosotros las podemos implementar en nuestro diario vivir ahora mismo. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces aquí el orden es un poquito diferente. Normalmente empezamos con la correcta visión de la realidad, los correctos pensamientos, el correcto hablar, la correcta conducta física. Tenemos 4. La quinta es la correcta forma de vivir, de ganarnos la vida. La sexta es el correcto esfuerzo. La séptima es el correcto recolección, mindfulness, atención plena. Y la octava y la última es samadhi, el correcto samadhi o la correcta absorción meditativa, concentración. Entonces, ya que esta es una de las enseñanzas cardinales del Buda, hay muchas maneras de explicarlas, ¿no? Hay enfoques donde poner el acento, por decirlo así. Hay una tendencia en las tradiciones clásicas, como la Theravada, y otra tendencia en las tradiciones del norte, del Mahayana, que se enfoca en el Paramitayana. Entonces, hoy me gustaría compartir con vosotros una presentación que dio Maitreya, que es el futuro Buda. Él escribió 5 tratados y uno de ellos se llama Madhyanta Vibhanga. Madhyanta Vibhanga en sánscrito, que quiere decir diferenciando el extremo
el medio de los extremos. Madhya es el medio. Entonces, ¿cómo diferenciar lo que es el camino del medio de los extremos? Principalmente existencialismo y nihilismo, pero en realidad siempre hay dos extremos, ¿no? Uno de ellos puede ser el extremo del ascetismo, ¿no? Donde torturamos, pensamos que el sufrimiento es sagrado. El otro es el extremo del hedonismo, que pensamos que el placer es sagrado, ¿no? Entonces, en el budismo se hace mucho hincapié en encontrar el equilibrio, el camino del medio. Entonces, en este tratado de Maitreya, Madhyanta Vibhanga, él explica estos 8 pasos del camino espiritual en cuatro categorías. Entonces dice, el primero de ellos, que es la visión correcta de la realidad, o sea, nuestra postura filosófica, cómo comprendemos la realidad, se puede entender cómo concebir, cómo de alguna manera determinar con claridad lo que es la naturaleza, lo que es la realidad. Eso es una rama del camino espiritual. La segunda rama es cómo comprender esa percepción de la verdad. ¿Tiene sentido? O sea, una cosa es la experiencia de la verdad y otra cosa es cómo lo comprendemos en nuestra mente, conceptualmente, esa experiencia, lo que conlleva, cómo funciona en nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces, ahí estaríamos hablando del segundo paso, el correcto pensar, o los correctos conceptos, depende de la traducción. Y después, lo que es correcto hablar, correcta conducta física y correcta forma de vida, forman la tercera categoría, que es cómo proteger la mente de otros. ¿Tiene sentido? Esto es algo que vais a escuchar mucho en las enseñanzas tibetanas. Cómo mantener en otros el respeto al Dharma. O sea, esta enseñanza es para un maestro, una maestra, ¿no? Alguien que está avanzando en el camino. Entonces, aunque no lo buscas, tú de alguna manera representas no solo la tradición, pero el Dharma. Entonces, es muy importante tener cuidado para que las personas no pierdan la fe, básicamente. Porque si uno pierde la fe en el mensajero, uno pierde la fe en el mensaje. Al punto que, no sé si os conté antes, uno de los 253 votos de los monjes y también de las monjas es no treparse a los árboles, ¿no? Y parece ridículo. ¿Qué tiene de malo subirse a un árbol, ¿no? Es lindo estar con la naturaleza. Pero parece ser que antiguamente en la India, cuando vieron a los monjes subiéndose a los árboles, pensaron que eran monos, ¿no? Jugando. Y perdieron la fe, ¿no? Estos monjes jugando parecen monos que me tienen que enseñar a mí. Entonces, yo también tengo eso en cuenta, ¿no? Ahora que tengo un papel público, que soy un maestro, que tengo el deber de comunicar el Dharma, no solo tengo que cuidar mi conducta, ¿no? Para que ayude a apaciguar la mente y lograr estado meditativo, sino tengo que cuidar mi conducta por lo que represento para otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, mañana yo voy a salir viajando y voy vestido así cuando viajo, de monja, ¿no? Entonces, si me comporto mal en el aeropuerto, no van a pensar se comporta mal una persona, sino se comporta mal un monje budista, ¿no? Y después alguien puede grabarme y ponerme en YouTube. Y no solo aparece mi nombre en rojo, sino tradición Sakya, parece tibetano, ¿no? Entonces,
es una responsabilidad agregada que todos, de alguna manera, poco a poco, vamos asumiendo. La medida que uno se interesa por el Dharma, a practicar el Dharma, crecer en el Dharma, lograr la iluminación sin quererlo, sin buscarlo, también nos convertimos en el sostenedor del Dharma, el que mantiene el Dharma para futuras generaciones. Y no es solo comprender intelectualmente y experimentar el Dharma para mejor comunicarlo, sino también tener cuidado que otros no pierdan la fe. No podemos hacer todo, ¿no? Porque la gente es peculiar, cada uno tiene sus ideas algunas veces extrañas de lo que es correcto e incorrecto, pero de nuestra parte debemos hacer lo mejor posible. No vamos a cumplir las expectativas de todos, pero vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces estuve hablando con alguien hoy sobre esto, ¿no? Un maestro de yoga en alguna parte lejana de España dijo, aunque estés enseñando yoga, tienes que presentarte bien. Tienes que ir bien afeitado. El centro yoga tiene que estar limpio. Tienes que tener buenos modales. Tienes que ser respetuoso. Todo eso es parte, ¿no?, de cómo las personas reciben, aprecian el yoga, en este caso. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando hablamos de nuestra conducta personal, no solo tiene que ver con nuestra práctica, nuestro karma, ¿no?, y el impacto que tiene en nuestra mente, sino también cómo lo ven, cómo influyen a las otras personas, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Entonces hay dos extremos, ¿verdad? Un extremo es decir, me da igual lo que piense, yo hago lo que yo quiera, ¿no? Al fin y al cabo, no voy a ser el títere de nadie. Yo tengo que ser mi propia persona, ser honesto, fiel a mí mismo. Que piensen lo que me da igual. Eso es un extremo. El de un punk. ¿Sí es así? Un punk. Un anarquista. O el otro extremo es, voy a ajustarme a las expectativas de los demás. Voy a complacer a todo el mundo, sin tener, como diríamos, esqueleto, principios internos. ¿Tiene sentido? Entonces tenemos que encontrar el camino del medio. Nosotros tenemos que tener ciertas normas, principios, que no vamos a ceder, pase lo que pase. Aunque tengamos que pasar vergüenza, ridículo, uno tiene que ser fiel a los principios del Dharma. Pero lo que es forma, lo que es costumbre, modales, protocolo, ahí sí tenemos que ceder terreno. Ahí sí tenemos que ajustarnos al momento, al espacio y a las expectativas de los demás. ¿Tiene sentido? Entonces hay que saber. La esencia, nunca soltarla. Pero lo que es la forma, sí, ajustarnos a los demás. Muy bien. Y después nos quedan tres, ¿no? Nos quedan correcto esfuerzo, correcto mindfulness o recolección y correcto concentración o samadhi. Y estos pertenecen a la cuarta y última categoría, que es los antídotos. Los antídotos. O sea, el correcto esfuerzo supera las aflicciones. ¿Tiene sentido? Cuando uno tiene entusiasmo, un fervor por la práctica, por el Dharma, el me apetece, no me apetece, ya no tiene voz y voto, ya no influye en nuestras decisiones. Entonces, cuando hay entusiasmo, cuando hay un esfuerzo correcto, entonces, ¿cómo diríamos? El estado de ánimo, los caprichos, ¿no? El apetece o no me apetece, me gusta, no me gusta, ya no nos va a sabotajear el proyecto espiritual. Hemos superado
los estados aflictivos emocionales de la mente. Y después la recolección, mindfulness, nos ayuda a superar lo que llamamos las aflicciones secundarias, que es el sopor y la agitación. O sea, la mente opaca que se hunde y la mente que se agita, que se distrae. Y con el correcto samadhi podemos superar el velo de la percepción ordinaria. Esto es algo que vamos a describir el año que viene en más detalle, en el curso de las 3 visiones. O sea, hay la visión de un ser común y corriente como nosotros, hay la visión de la realidad de un yogi, de una yogini, y hay la visión de un Buda perfectamente realizado. Entonces, lo que logra samadhi, ¿no?, la absorción meditativa, es superar la visión ordinaria y entrar en la percepción yógica de la realidad. Y ver las cosas tal cual son, más allá de los sentidos carnales, por decirlo así. Entonces, si queremos tener un resumen de lo que es el camino espiritual, o comunicárselo a un amigo que te pregunta, ¿qué estás practicando? Tú que eres budista, ¿qué es el budismo? Pues le puedes resumir con estos 8 elementos, ¿no? Correcta percepción de la realidad, correcto pensar, correcto hablar, correcto actuar, correcta forma de vida, correcto entusiasmo, correcta atención plena o recolección, mindfulness, y correcto estado meditativo. Creo que todos son bastante, como diríamos, directos. A lo mejor lo que requiere un poco de explicación es el más simple, que es correcta forma de ganarse la vida. O sea, en la medida que podamos, y muchas veces debemos elegir. Debemos interactuar con las personas, el mundo, de una manera sana, de una manera virtuosa, de una manera que apoye nuestro desarrollo espiritual. Entonces hay algunas tareas, trabajos que no son muy, como diríamos, virtuosos. El Buda señaló como ejemplo ser un mercenario, ¿no? Un mercenario no es del todo en armonía con la búsqueda de despertar, especialmente la compasión y demás. Un carnicero, ¿no? Especialmente esos que asesinan, matan a los animales. También dijo los que trabajan en prostitución o los que trabajan en vender a personas, como se está haciendo hoy en Libia, ¿no? Personas que vienen de África, del Subsahara, para Europa y los atrapan en Siria y los venden a 400 euros una persona. Y políticos, dijo el Buda. Es muy difícil algunas veces ser un político, entrar en esa, como diríamos, faena, ¿no?, y mantener la mente virtuosa. Uno sin querer se ve atrapado en una trama, una conspiración. Entonces, pero esta lista puede ser mucho más larga, como sabéis, ¿no? Entonces, sea lo que sea que hagamos, que de alguna manera apoye el desarrollo espiritual. Y si tenemos que ganar menos, menos. Si hay menos seguridad, pero por lo menos mi mente está a salvo. Mis principios están a salvo. Mi karma está a salvo. Muy bien. El 114, si no, no avanzamos. Me quedo toda la sesión del primer verso. El 114. Este renacimiento es sufrimiento. El deseo es el que lo origina todo. Haz que el deseo cese y la libertad será tuya. Para conseguir esto, practica el noble sendero octuple.
Entonces, estos últimos versos no son óptimos, la traducción, hay que mejorarla un poquito. Entonces, quiere decir que todo renacimiento, ¿no?, en samsara es sufrimiento. En donde sea que nazcas, en todas las familias, en todas las formas, va a ser sufrimiento. Aunque hagan una cesárea y te quite, igual va a conllevar sufrimiento. Todo es sufrimiento. Burdo, ¿no? El sufrimiento es sufrimiento. Más sutil, el psicológico, el sufrimiento del cambio. Y aún más sutil, el sufrimiento que pervade todo. El mero hecho de estar no iluminado, estar encarnado, ser un individuo, ¿no?, enfrentándose ante el universo, eso conlleva sufrimiento. Y dice, la causa, el origen de nuestro sufrimiento, el nacimiento y demás, es aferramiento. Aquí creo que en vez de deseo debería ser aferramiento. Porque se refiere a los 2 eslabones de la interdependencia, ¿no? Entonces, el 9 es aferramiento y el 8, el anterior, es deseo o anhelo o ansia. La traducción más aproximada creo que es ansia. Entonces, si queremos parar el sufrimiento, tenemos que disolver el aferramiento. Y esto es algo difícil de comprender. Apego, aferramiento, ¿qué quiere decir? Hablamos de estar obsesionados con una persona. Eso es un tipo de apego, ¿verdad? Aferramiento. Obsesionados con un objeto, ¿no? Ser posesivo. Esto es mi taza favorita, que nadie la toque. No se la presto a nadie, ¿no? Pero también podemos estar aferrados a patrones de conducta. Podemos identificarnos con estados emocionales. Podemos identificarnos con máscaras, ¿no?, con diferentes identidades. Podemos apegarnos a ideas, a conceptos, tener una noción muy rígida de lo que es la verdad y de quién somos. Esto todo nos cierra, esto nos aleja de la realidad y por lo tanto conlleva sufrimiento. ¿Tiene sentido? Entonces, aquí estamos hablando, hay una cita que saqué de uno de los sutras que dice el comentario, no dice qué sutra es específico. ¿Qué es la noble verdad del origen del sufrimiento? Hay 4. ¿Os acordáis? La segunda es el origen del sufrimiento. Aferramiento es el origen del sufrimiento junto al apego al placer que parece hacernos feliz. Entonces hay 2 cosas. Una es el aferramiento, que es encerrarse, cristalizar una dependencia. Y otra es un paso anterior, que es apegarse al placer, a la sensación grata, que nos da un sabor, un ruido, sonido debería decir. Porque nos da la sensación que nos alivia, nos hace feliz y por lo tanto estamos atraídos. Hay una atracción. Y dependiendo lo desesperado que estemos, dependiendo de lo hueco que estemos, vamos a atraernos, decantarnos, ¿no?, comprometernos, vincularnos, atarnos, esposarnos, más o menos. ¿Tiene sentido? Entonces, casi predecible. Si estamos muy huecos, muy necesitados,
Entonces, la más mínima cosa dulce, agradable que pase por delante nuestro, vamos a lanzarnos por ello. Una cosa muy divertida de ver en los vídeos de YouTube, no sé si lo habéis visto, creo que es típico en casi todos los países, cuando hay una boda, ¿no? La novia tira el ramo de flores hacia atrás, ¿no? Y la mujer que lo coge supuestamente es la destinada a casarse próxima, ¿no? Y algunas veces hay tanta desesperación para coger ese ramo que se tiran una a otra, ¿no? Salvaje, arrancan las flores. Es muy violento, ¿no? Entonces, uno ya puede anticipar, ¿no? Conociendo las mujeres que están en esa línea, ¿no? Dependiendo cuánto se dilata las pupilas, cuánto... Dependiendo la necesidad que tienen de casarse, ¿no? ¿Cómo ven eso una salvación para ellos? ¿Cuánto se van a lanzar por ese buque de flores? ¿Tiene sentido? El salto que va a dar está determinado por la felicidad que ellos ven que necesita ese ganas, esa boda. ¿Tiene sentido? Entonces nosotros somos un poquito así. Nosotros somos en esa línea de damas, ¿no? En las bodas de Estados Unidos, la novia trae damas. Se visten todas iguales. Hay 3, 4, 5. Pronto llegará la moda a España. Entonces las damas de la novia, ¿no? Las amigas preferidas que van todas vestidas iguales, nosotros somos una de ellas, ¿no? Y nos vamos a lanzar y luchar por ese único ramo de flores, dependiendo, ¿no? La esperanza que tengamos. Que ahí está la salvación para nosotros, la seguridad. ¿Tiene sentido? Muy bien. Me gustaría mostrar uno de esos vídeos, sería muchísimo, para que capten el mensaje. Pasamos al próximo, al 115. El 115 en realidad tiene 2 temas. Entonces vamos a leer las primeras 2 líneas, en donde Nagarjuna resume el punto importante del camino. Tú que ves estas 4 verdades, debería decir, para que tú veas, para que tú descubras, para que tú comprendas estas 4 nobles verdades, tienes que esforzarte con tesón, practicando constantemente. Entonces, para poder comprender, experimentar las 4 nobles verdades, la clave del camino es ser diligente en practicar constantemente. Payul Rinpoche, uno de los maestros más destacados de estos siglos cercanos, dijo: tenemos que ser como una vaca que siempre está masticando, ¿no? Siempre comiendo dharma, siempre practicando, hasta por la noche, ¿no? Por la noche sigue masticando. Entonces la idea que mientras estemos conscientes, solo hay algo por hacer: practicar el dharma. No desperdiciar la oportunidad, poner lo mejor de nosotros para entrenarnos, acostumbrarnos, familiarizarnos con estos estados positivos. Esa es la clave. Y para animar a este rey a practicar, Nagarjuna continúa: incluso los practicantes laicos que han sido afortunados en su renacimiento pueden con conciencia atravesar los ríos de las emociones aflictivas. Incluso aquellos que han realizado la verdad no han caído de los cielos, ni han surgido como las cosechas de grano de la profundidad de la tierra, sino que fueron personas ordinarias, comunes y corrientes que estuvieron dominados por las emociones aflictivas. ¿Por qué? Ahora que estamos concluyendo el texto, puede ser
que nos parezca demasiado difícil, demasiado arduo. Esto es muy lindo, me parece muy bueno, pero no es para mí. Yo soy una persona simple, una persona común y corriente, y aquí estamos hablando de prácticas de seres nobles, de santos y santas. ¿Quién soy yo para introducirme en este profundo camino? Y Nagarjuna dice, todos pueden. No tienes que ser un monje, una monja como yo. Todas las personas que tienen un renacimiento favorable, cuerpo sano, inteligencia, interés, ¿no? Tienen ciertos recursos, ocio para dedicar al Dharma, todos pueden hacer progreso. ¿Por qué? Todos los grandes, desde el Buda, Nagarjuna, Shantideva, Maitreya, nadie bajó del cielo con alitas. Nadie por magia salió de la tierra. Todos se forjaron ellos mismos. ¿Tiene sentido? Esto lo menciono algunas veces, utilizando el ejemplo del guitarrista Segovia, ¿no? Y estoy entrenando día y noche, 12 horas por día, tocando la guitarra. Y después de 30 años me llaman genio. ¡Qué insulto! ¡Qué insulto a mis uñas rotas, mis dedos sangrando! ¿Tiene sentido? Entonces pareciera que cuando llamamos a alguien genio, estamos alabando, pero realmente es un insulto. Si llamamos a la Madre Teresa Santa, al Dalai Lama un ser iluminado, si lo hacemos con la actitud que nos separa de nosotros, que nos quita responsabilidad. ¿Tiene sentido? O sea, ellos en estas otras vidas, pero constantemente lo han trabajado. Se lo merecen, se lo han ganado a través de su esfuerzo, de su voluntad, de su iniciativa. Nada viene de arriba, nada es gratis. Si queremos un cambio en nuestra vida, nosotros lo tenemos que crear. Y podemos, hay que asumir la responsabilidad. Uno tiene que decir, esta es mi vida, este es mi camino espiritual y depende de mí. Entonces los seres que son sublimes, perfecto. Pero no son especiales por magia. Ellos lo han trabajado. Y eso nos debe dar ánimo a nosotros. Nos debe dar autoestima a nosotros. Si nuestra devoción a los maestros, o a los budas, o a los bodhisattvas, nos roba nuestro potencial, nos roba autoestima, esa devoción es incorrecta. Esa devoción es dualista. Está creando distinciones falsas. Es un mecanismo del ego para escaparse, para esquivar la responsabilidad propia. ¿Tiene sentido? Entonces aquí nadie nos está pidiendo algo que no podemos hacer. Nagarjuna no le está pidiendo al rey algo imposible. Simplemente haz lo que puedas, lo mejor que puedas. Eso es lo mínimo, eso es lo máximo, eso es tu deber. Muy bien. Entonces, cuando tenemos y debemos desarrollar devoción a los maestros, eso hay que hacerlo de una manera pura, sin que nos robe responsabilidad o potencial. ¿Tiene sentido? Entonces yo estoy muy contento de estar ahora concluyendo esta enseñanza. Es una enseñanza que me pidió Sakya Trizin de dar aquí en España, esta carta al amigo de Nagarjuna. Y yo sé, naturalmente, que no lo puedo hacer tan bien como su santidad, ¿verdad? Pero yo me comprometo a hacer lo mejor que puedo, compartir con vosotros y elaborar, explicar un poco cada verso. Entonces la idea es no exigirse más de lo que uno puede ser, pero tampoco menos. Entonces
tenemos que seguir las huellas a los maestros. Y sus logros tienen que animarnos a decir, yo también puedo. Si no escuchamos ese eco, la devoción no es correcta. Vamos al próximo verso, el 117. ¿Qué necesidad hay de aconsejarte más, oh intrépido? Este es el consejo más importante. O sea, ¿qué necesidad hay de dar más enseñanzas para ti? Vamos a ir al grano. Este es el consejo más importante, la esencia de todo el Dharma. Doma tu mente. El maestro victorioso ha proclamado: la mente es la raíz del Dharma. Entonces, si queremos tener un resumen, al fin y al cabo, cuando hablamos de espiritualidad, ¿de qué estamos hablando? Es domar la mente. Tan simple como eso. La capacidad de elegir. ¿Qué percibo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Es ser un dueño de uno mismo. Por eso victorioso. Has sido victorioso sobre el karma, victorioso sobre las aflicciones, victorioso sobre el propio ego. Entonces, no sé si sabéis que su santidad el Dalai Lama, en tibetano, le llaman Gyalwa Rinpoche. Su santidad Sacred Trichen es Gomma, ahora Gomma Trichen Rinpoche, que quiere decir la cabeza, o su alteza o algo así. Y Gyalwa Rinpoche, su santidad Dalai Lama, quiere decir el conquistador, el victorioso. Que se refiere, es un epíteto del Buda, a alguien que se ha conquistado a sí mismo, que ha superado al ego. Entonces, eso es nuestro objetivo. Todos los yogas, todas las disciplinas, ¿no? Solo tienen un objetivo, es conquistarnos a nosotros mismos. Entonces, para hacerlo, tenemos que descartar lo nocivo, acciones, palabras, pensamientos, ideas negativas que contradicen la realidad y adoptar, desarrollar conscientemente, voluntariamente, a propósito, virtudes, mérito y sabiduría. Y eso nos da felicidad última, pero también temporal. Temporal, no inmediata. Gratificación inmediata, ahí tenemos que recurrir al chocolate. Pero casi inmediata, temporal. Si queremos ser felices en esta vida, también es importante estar en armonía con la realidad. Es tan chistoso. Esta industria de chocolate está desarrollando, pagando a científicos a hacer tantos estudios. Y ahora hay tantos beneficios que están encontrando en el chocolate, en el café. Te ayuda para esto, te ayuda para otro. El verso 118 dice: incluso para un monje sería muy difícil seguir perfectamente todas estas instrucciones que te he dado. Entonces, practica con diligencia cada uno de los aspectos que puedas. Haz que tu vida, y esto, debería decir, y esto le va a dar sentido a tu vida. La última línea debería ser: si uno hace lo mejor que puede en practicar el Dharma, crecer en el camino, esto le va a dar sentido a tu vida. Como dijo Milarepa, mi religión es simple, quiero morir sin arrepentimientos. Y no tanto arrepentirse de hacer algo mal, sino arrepentirse de no haber hecho bien, de haber desperdiciado una oportunidad. Eso es lo que más duele en ese momento. Entonces, lo único que le piden a Arjuna al rey, y lo único que se nos pide a nosotros, es no desperdiciar oportunidades. Hacer lo mejor que podamos en la situación que nos encontremos. Para eso no hay excusas. No hay excusas. Yo intenté todas. No hay excusas.
siempre podemos hacer lo mejor que podamos en la situación que nos encontremos. Y eso nos va a llenar. Eso nos hace fieles a nosotros mismos. El 119 nos dice, regocijándote, todas las buenas acciones hechas por los demás, dedica todas tus buenas acciones de cuerpo, palabra y mente para que todos puedan alcanzar la budeidad y por esa gran acumulación de virtud. Okay. Entonces aquí ya concluyó las enseñanzas Nagarjuna. Estos últimos versos está dedicando el mérito, ¿no? Que es muy importante. Toda práctica budista debe empezar con una aspiración pura, altruista, y concluir con una dedicatoria de mérito, en donde incluimos a todos los seres. Al fin y al cabo, esto no es un proyecto personal. Aquí estoy solo trabajando para el bien de todos. Entonces, este verso 119, las primeras 3 líneas es la dedicación. Y de ahí en adelante es el resultado de la dedicación o el logro que nos va a llevar. Entonces, ¿qué dedicamos? Todo lo bueno que hayamos hecho a través de las 3 puertas, cuerpo, palabra y mente. Pero no solo nuestro, también dedicamos lo que hace el vecino. ¿Cómo se puede dedicar si no es tuyo? Pues no hay reglas, porque la dedicación tiene que ir más allá de los 3 conceptos. ¿Os acordáis? La idea de agente, la idea de verbo, de acción, y la idea de objeto o resultado, o el que recibe la acción. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando uno dedica el mérito, olvídate de ti. Enfócate en la virtud. De todos. La que has hecho en otras vidas, dedica lo que vas a hacer en el futuro, todo el bien que hacen los comunistas, todo el bien lo que hacen cristianos, todo el bien lo que hacen todos los judíos, todo el bien que hacen los budistas, todos lo dedicas para el beneficio de todos los seres. Que de alguna manera todo lo bueno que hagamos sea efectivo, mejore el mundo, desarrolle paz y más que nada oportunidad espiritual. No podemos cambiar a alguien. Cuando dedicamos el mérito, estamos prohibiendo, ¿sí es así?, los recursos, las condiciones secundarias para que esa semilla germine y florezca. ¿Tiene sentido? El karma primario no se puede transferir, si no ya estaríamos todos iluminados y felices. Pero lo que podemos compartir con los demás es el karma secundario, o sea, las condiciones. ¿Tiene sentido? Y esto funciona en la medida que nos entregamos. Funciona en mejorar el ambiente, crear más recursos, que sea más óptimo, más positivo, pero funciona en purificar el trabajo que hemos hecho, la meditación, el estudio, la práctica, el retiro. Ya no es nuestro, ya no es un karma singular. Se convierte de ahí en adelante en un karma trascendental, que trasciende el ego personal. Ya no es un proyecto de esta persona, de esta vida. Lo supera, lo trasciende. Y el karma que genera se multiplica, se potencia infinitamente. Y de ahí en adelante está protegido por una fuerza, ¿cómo se dice?, por una cúpula de diamante. Queriendo decir que de ahí en adelante cualquier estado aflictivo, cualquier emoción negativa, no va a poder quemar ese karma puro que has desarrollado.
Entonces, muy importante, por favor no os olvidéis nunca, al concluir cada sesión de práctica, al concluir cada día, concluir cada proyecto, dedicarlo. Es decir, que esto sea de bien general, que esto sirva para todos. Cualquier virtud, felicidad, karma positivo que me toque, lo comparto, lo extiendo a todos los seres. Cuanto más das, más vas a recibir. Muy bien. ¿Y qué recibimos? Dice, por esa gran acumulación de virtud, pasamos al 120, puedas dominar perfectamente todos los yogas en incontables nacimientos, en los mundos de dioses y humanos, y que puedas guiar a numerosos seres, siguiendo la conducta del noble Avalokiteshvara. Entonces vamos a ayudar en dos sentidos. Ayudar a superar los males temporarios y los últimos, o sea, los problemas del día a día. Problemas de salud, demás, eso se puede ayudar en medida que vamos purificando el karma. Pero lo que realmente nos interesa, por supuesto, es desenraizar, ¿no?, la confusión primaria, el ego, la ignorancia primordial. Y por lo tanto, con esta entrega vamos a estar dedicados a trabajar para el bien de todos los seres, vida tras vida tras vida, renacer una y otra vez voluntariamente en donde uno elige para mejor servir a los demás. Entonces esta entrega del Bodhisattva, ¿no?, este compromiso altruista de ayudar a todos los seres, es justo la manera de tener más ventaja, la manera de tener más recursos y más desarrollo y más plenitud. Habiendo tomado un último nacimiento, habiéndote librado de la enfermedad, la vejez, el deseo, la ira, haz esa vida inmensurablemente larga como un guardián del mundo, como el maestro victorioso Amitabha en el reino del Buda. Entonces, cuando logremos la budedad, que nuestra permanencia, por decirlo así, para el bien de todos los seres, sea tan extensa como Amitabha. O sea, Amitabha reside fuera de samsara, en un mandala, ¿no?, lo que llamamos Devachen. ¿Sabéis? ¿Habéis escuchado la palabra Devachen? Devachen es el paraíso búdico, el mandala de Amitabha. Entonces permanece por todo el tiempo que existan seres, reencarnando en sus ciclos evolutivos para el beneficio de los demás. Después los últimos versos, 122 y 123, y que brotando de su sabiduría, disciplina, buenas acciones, pueda su fama y tus virtudes inmaculadas difundirse a través de reinos, de dioses y en cielos de la tierra, y puedas apaciguar los descuidados caminos de los dioses y hombres, cuyo deleite y alegría son las chicas hermosas y otros deleites. Otros es una lista muy grande, ¿no? Entonces a lo mejor Nagarjuna estaba ayudando al rey con algún problema que tenía, de tener muchas reinas. Entonces, cualquier cosa que sea un objeto de deseo. Para algunos es el alcohol, para otros es las parejas, para otro es la comida, para otros es el dinero, para otros es la atención de los demás, ¿no? Lo que sea, que de alguna manera nos nubla la visión, nos aleja de nuestros ideales, nos hace, como diríamos, traicionar, ¿no?, nuestros principios. Entonces eso ayudar a que los seres superen esas dependencias, adicciones, obsesiones.
Y que una vez que hayas alcanzado el estado de un poderoso Buda, eliminando el miedo, el nacimiento, la muerte de una incontable cantidad de seres afligidos, puedas permanecer solo el nombre, y yendo más allá del mundo alcances el nivel inmutable, que está libre del miedo, que conoce sin error. Entonces es una oración muy bellísima al final de, ¿cómo diríamos en castellano, nuestro lenguaje más conocido? Decretando el futuro que queremos que se plasme para nosotros. Cuando usamos la palabra aspiración en el budismo, no es una mera motivación. La aspiración está informada por ese futuro, esa meta, ese destino. Entonces, lo tenemos que ya estar viendo como algo tangible, como algo real, como algo posible. ¿Tiene sentido? Entonces, para que una aspiración sea poderosa, debería tener 4 elementos, 4 aspectos. Una le llamamos anhelo, el deseo. El otro le llamamos devoción. Deberíamos incluir a los budas, a los bodhisattvas, a nuestros maestros, para que nos apoyen, para que nos ayuden. Deberían incluir el compromiso de hacerlo. Esto es algo que yo me comprometo personalmente a lograr. Y debería incluir el resultado, que es lo que acabo de enfatizar, decretarlo y verlo como ya algo tangible. Entonces, una oración, para que sea poderosa, tiene que tener estos 4 ingredientes. Y si sabemos unificarlos, fundirlos, realmente mueve montañas, ¿no? Uno es quererlo, desearlo, ¿no? Con mucha intensidad, mucha fuerza. Otra es invocar a la divinidad para que nos apoye. Esto es parte del plan divino. Luego es comprometernos a hacerlo, hacer nuestra parte. Y finalmente verlo como algo hecho, casi como si lo estuvieras ya viviendo. Entonces podríamos escribir un libro solo de estos 4 aspectos. Muy poderoso. Muy bien, entonces si tenéis alguna pregunta, alguna duda, lo podemos ver. Sí, por supuesto, ¿no? Como dice, la pregunta es sobre la mente, qué papel juega, si de alguna manera se puede ver como la fuente de todo nuestro mal, pero de otra perspectiva también es la fuente de nuestra salvación. Entonces ahí se desarrolla la batalla. Es el campo de batalla, es el enemigo y es el bien. Todo junto, en una misma película. Todo ocurre dentro de la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Si personificamos la mente y dividimos todas sus, como diríamos, procesos, puede ser útil para personas en cierto nivel, en cierta etapa de desarrollo. O sea, en el hinduismo se han escrito grandes novelas sobre la batalla interna, ¿no? Que peleamos en el camino espiritual. Y en ese sentido es útil vivirlo como una analogía. Hay que verlo, yo creo, como dice Nagarjuna, como un proceso natural. O sea, lo que pasa en nosotros es lo normal, lo cotidiano, lo que hay que esperar. Y eso nos da cierta tranquilidad y nos ayuda a desarrollar una aceptación. ¿Tiene sentido? Porque muchas personas, yo creo que a lo mejor nos ocurre a todo, cuando nos introducimos al Dharma y nos educamos y comprendemos
el caos interno. Empezamos a meditar y vemos, ¿no?, que realmente tenemos poco control de nosotros mismos, que somos manipulados, ¿no?, de aquí para allá, por costumbres, condicionamiento, emociones y demás. Y que hay tanto por hacer, ¿no?, el camino es tan largo. Hay como una disolución. Nos sentimos un poco más chatos, más bajitos de lo que empezamos. ¿Tiene sentido? Yo no sabía que era tan malo la marrincha, ahora que me contaste todo esto. Yo pensé que tenía que hacer algún retoque aquí para allá. Entonces, si lo vivimos con toda naturaleza, toda normalidad, creo que se dice en español, toda normalidad, nos ayuda a aceptar todo lo que transcurre dentro de nosotros. Y nos ayuda a empatizar con otros, porque otros están pasando por exactamente lo mismo. Sin ansia, sin ansiedad, sin urgencia. Vamos atendiendo punto a punto lo que hay que atender dentro de nosotros, sin querer que seamos diferentes, sin camuflar las sombras que tenemos dentro. Nos aceptamos plenamente tal como somos y nos empezamos a trabajar, a limpiar, a corregir, a mejorar. ¿Tiene sentido? Pero si tenemos una noción de lo que debe ser, cómo debe funcionar, ¿no? Entonces ahí, cuando hay ese conflicto entre quién creo que soy y lo que soy, ahí tienen que introducirse un mecanismo para resolver esa disonancia, ¿no? Y ahí entra el autoengaño, ¿no? Y nos manipulamos, ¿no? Y si no nos gusta lo que escuchamos, hablamos mal de Nagarjuna o hablamos mal del maestro que explica Nagarjuna. O sea, entonces es muy importante ser 100% honesto con uno mismo y ver lo que pasa dentro por lo que es natural. Tiene completo sentido común lo que está pasando. Y una vez que nos aceptamos plenamente, podemos aceptar a los demás. Aceptación es perdón, ¿verdad? El perdón no es algo mágico, no es un plus. Es algo natural que surge cuando hay comprensión y aceptación. Entonces sí, es muy importante. La clave es la mente. La mente es, por un lado, nuestro peor enemigo, pero la mente también es nuestro mejor aliado. Ahí está todo. Entonces tenemos que comprender los mecanismos que operan dentro de nosotros, los procesos mentales y todas las distorsiones que ocurren, burdas y sutiles, que distorsionan la realidad de quienes somos. Muy bien. Sí, todo está ahí. Entonces no hay que escapar de la mente, como tú bien dices, no hay que ignorarla, hay que realmente empezar aceptando todo lo que transcurre dentro de nosotros. Y después identificando las prioridades. Como dice Nagarjuna, nadie puede hacer todo esto junto, ¿verdad? Ni un especialista, ni un profesional. Entonces hay que atender lo más importante primero, lo más urgente. Que son dos cosas, ¿verdad? Algo burdo y algo que se destaque personalmente en nosotros. ¿Tiene sentido? ¿Lo explico bien? Burdo quiere decir lo que está más manifestado, lo que va a tener un poder más fuerte de determinar tu bienestar, tu existencia. Por ejemplo, una acción negativa física se debe atender antes que la voz. Y cuidar la voz se debe atender antes que cuidar la mente.
Entonces, si le estamos pegando a alguien, hay que parar de pegarle, ¿no? Antes de preocuparte de hablar bien y no decir tacos. Y aparte de los niveles, ¿no?, de burda, sutil, hay que descubrir en nosotros qué es lo que predomina. ¿Cuál es la aflicción que predomina? ¿Cuál es la conducta negativa que predomina? Y atender a eso. Y eso solo puede ocurrir si somos muy honestos con nosotros. Y eso es lo que es. Si tenemos un problema con conducta verbal, atender eso. Si tenemos un problema con la pereza, atender la pereza. Si tenemos un problema de adicción química, atender eso. ¿Tiene sentido? Muy práctico. Lo bello del budismo es que es muy pragmático. Me parece lo más importante poder observar su propia mente, entonces lograr de alguna forma la distancia entre lo que pensamos y estar en observación de justo lo que acaba de decir. Muy bien. Esto. Muy bien, gracias por compartir eso. Sí, lo que tú llamas observar, ¿no? Entonces, vamos a emplear este término que es la atención vigilante. Lo que queremos es desarrollar la buena costumbre de tener siempre como nuestro aliado la atención vigilante, que cuida de nosotros, observa nuestra conducta física, nuestra conducta verbal y los pensamientos, el estado de ánimo que enfocamos y que atendemos. Y tiene cuidado que no ocurra la fusión cognitiva. Fusión cognitiva es cuando la mente desaparece en lo que observa. Por ejemplo, ahora podemos hacer un ejercicio de pensar en agosto y planear nuestro agosto. Pero fácilmente puede haber una fusión cognitiva y entramos en agosto, ya no estamos aquí. Tu cuerpo está aquí, pero los ojos se cruzan y estás en agosto. ¿Tiene sentido? Eso, entonces, muchas veces al nivel sensorial, particularmente a nivel mental, hay fusión cognitiva y perdemos la observación, la atención vigilante. Y ahí somos víctimas de las costumbres, de los hábitos, de los patrones, de las emociones. Tenemos poco que decir porque no estamos presentes, no estamos conduciendo, estamos de pasajero y puede pasar cualquier cosa. Muy bien. Entonces hay que tener la costumbre. Primero, cada media hora. Poner una alarma en el reloj, poner media hora. Cada media hora respirar profundo y tomar conciencia de tu postura. ¿Y ahora cómo estoy? ¿Qué estado de ánimo estoy? ¿Estoy ansioso, nervioso, aburrido, triste? Solo tomar conciencia. Eso ya alivia. ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy entretenido? Cada media hora. Y después eso se hace costumbre. Cada 15 minutos, cada 5 minutos, cada minuto, cada 5 segundos, hasta que estás tac, 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 siempre estando presente de lo que transcurre. Muy importante.